El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el doctor Francisco Benítez. Él es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel. Es biólogo marino y doctor en oceanografía biológica. Su línea de investigación consiste en evaluar la influencia de las variaciones ambientales en la estacionalidad de la reproducción y el desarrollo temprano, principalmente de equinodermos, aunque también ha trabajado con corales, moluscos y poliquetos. Ha dirigido y colaborado en diversos proyectos de investigación en la costa de Oaxaca y cuenta con publicaciones en revistas y capítulos de libros. Asimismo, ha contribuido con la caracterización de diversas poblaciones y comunidades de equinodermos asociados a arrecifes y la evaluación de la influencia de estos en la dinámica de los arrecifes de la costa de Oaxaca. Démosle la bienvenida. Bien, comenzaré esta charla explicando brevemente qué son los erizos de mar. Este grupo de organismos es un grupo de invertebrados marinos que se encuentran distribuidos en todos los mares del mundo, desde las latitudes templadas o tropicales hasta los mares árticos o los mares antárticos. Y respecto a su distribución batimétrica, es decir, a la profundidad a la cual podemos encontrarlos, los erizos de mar podemos encontrarlos desde la zona intermareal en las playas rocosas hasta profundidades de alrededor de 3.000 metros. Y son muy conspicuos porque generalmente las poblaciones son bastante abundantes y son muy vistosos, pueden poseer colores muy vistosos. Sin embargo, también constituyen un grupo del cual se desconocen bastantes cosas. Por ejemplo, para algunas personas todavía no está muy claro si los erizos de mar son moluscos o a qué grupo pertenecen, ya que aparentemente poseen una concha. Inclusive para algunas personas todavía no está muy claro si los erizos de mar son animales o a qué grupo pertenecen. Pues bien, los erizos de mar se integran dentro de un grupo mayor conocido como los equinodermos o el Phylum Echinodermata, el cual es una categoría superior dentro de la clasificación taxonómica de los animales que engloba a estos organismos junto con otros organismos como las estrellas de mar, las estrellas quebradizas, los pepinos de mar o los plumeros de mar. Y en conjunto poseen características muy particulares o únicas que los definen y que no encontramos en ningún otro grupo, y esas son las características que le dan la identidad como grupo a los equinodermos o al Phylum Echinodermata. Dentro de estas características destacan tres principalmente, que son las más importantes y que son las que vamos a encontrar en todos los organismos. Una es la simetría pentarradial, lo cual significa que si nosotros buscamos la simetría de los organismos, vamos a encontrar que siempre el cuerpo va a estar dividido en 5 partes, o en múltiplos de 5 en el caso de algunas estrellas de mar. Por ejemplo, encontramos estrellas de mar que tienen 5 brazos, o 10, o 15, o 20, o 25 brazos. Siempre es 5 o múltiplos de 5. Y esta característica es más conspicua, como lo había mencionado, en las estrellas de mar, pero también podemos observarla importantemente en las estrellas quebradizas u ofiuros, en los crinoideos o plumeros de mar. Si los observamos desde arriba, podemos distinguir las 5 partes en las cuales se divide el cuerpo. Y en los pepinos de mar se ha perdido esa simetría pentarradial, sin embargo mantiene reminiscencias de ellas. En el caso de los erizos de mar, es fácil encontrar, si tenemos la testa desnuda o el esqueleto del erizo, el esqueleto particular de los erizos de mar se denomina testa, y entonces existen 5 partes a partir de las cuales surgen espinas y luego otras 5 partes a partir de las cuales no hay espinas. Entonces la simetría pentarradial define a este grupo de manera importante. La otra característica importante es el sistema vascular acuífero. Como su nombre lo indica, el sistema vascular acuífero es un sistema integrado por canales, túbulos, reservorios y otras estructuras que funcionan mediante presión hidráulica y se encuentran dentro del cuerpo del organismo. Este sistema se alimenta con agua marina que penetra a través de una estructura en forma de
filtro que se denomina madreporita y que puede ser externa o puede ser interna. El agua de mar alimenta todo el sistema vascular acuífero y posteriormente, mediante la apertura y cierre de válvulas dentro del cuerpo, se mantiene el control de la presión hidráulica y como última instancia podemos observar de ese sistema vascular acuífero a los pies ambulacrales, los cuales son estructuras musculares y tubulares que permiten la locomoción de los organismos. Esta fue la primera función particular del sistema vascular acuífero. Sin embargo, posteriormente, a través de la evolución, ha habido el desarrollo de otras características en las cuales participa, como la respiración, la excreción, la eliminación de gases y el intercambio de partículas con el ambiente. Finalmente, el sistema vascular acuífero podemos encontrarlo en todos los grupos de equinodermos, sin excepción, y eso es una de las características que lo marca particularmente. La tercera característica es el endoesqueleto calcáreo. Y aquí remarco la palabra endoesqueleto porque generalmente cuando hablamos de invertebrados pensamos en un exoesqueleto, como en el caso de los insectos o en el caso de los crustáceos, en los cuales el esqueleto forma una estructura externa dura, generalmente de proteína, y dentro se encuentra el cuerpo y todas las partes blandas del organismo. Entonces, estructuralmente funciona como una armadura que protege totalmente al cuerpo. En el caso de los equinodermos, este esqueleto aparentemente funciona de manera externa, pero en realidad estructuralmente está conformado muy similar al esqueleto que tenemos nosotros los cordados. Es decir, se encuentra de manera interna y está cubierto por músculos, nervios y piel. Eso es hablando desde el punto de vista estructural o funcional. Sin embargo, también hablando desde el punto de vista embriológico, el esqueleto de los equinodermos es un endoesqueleto porque se origina a partir del mesodermo. Explico un poquito aquí. Durante el desarrollo temprano, todos los metazoarios, es decir, todos los animales, pasamos a través de distintas etapas de desarrollo, comenzando con la fecundación, que es cuando los gametos se encuentran, se unen y el material genético se intercambia o se combina. Posteriormente ocurre otra etapa, que es la de segmentación, en la cual las células se van dividiendo consecutivamente y el número de células se va incrementando en el embrión hasta que llega a un momento en que es imposible contar el número de células. Posteriormente a esta etapa viene la etapa de blástula, en la cual tiene una organización particular celular que conforma una pelota, por así decirlo, esférica, con un centro relativamente hueco pero lleno de fluido. Y después de esta etapa viene una etapa en la cual las células se dirigen hacia destinos particulares y entonces a partir de ese destino que ocupen es cuando comienzan a desarrollarse las distintas estructuras del futuro organismo. Y se conforman básicamente en tres capas celulares: el endodermo, que es la más interna, el mesodermo, que es una capa intermedia, y el ectodermo, que es la capa más externa de células. Como había mencionado, dependiendo de cuál de estas capas se encuentren las células, es el origen de la estructura que va a partir de ellas. En el caso de los cordados, de nosotros y los otros organismos que comparten un esqueleto interno y vértebras como los peces, los mamíferos, los reptiles y los anfibios, el esqueleto se forma a partir de células que se encuentran en el mesodermo, es decir, en la capa intermedia de células. Mientras que en invertebrados como los crustáceos o como los insectos, el esqueleto se forma a partir del ectodermo, es decir, de la capa más externa. Entonces, embriológicamente es también un exoesqueleto. En el caso de los equinodermos, su esqueleto se forma a partir de células del mesodermo, muy similar a como ocurre con nosotros, que empiezan a fijar sales de carbonato principalmente y empiezan a integrar el esqueleto. Entonces, curiosamente, los equinodermos es el grupo de invertebrados que se encuentra más cercanamente relacionado con nosotros, con los cordados. Es decir, nos encontramos más separados de todo el resto
de invertebrados que de los equinodermos, porque embriológicamente nuestro esqueleto tiene el mismo origen. Entonces, esas tres características definen a los equinodermos como grupo con una identidad particular dentro de todos los invertebrados marinos e inclusive dentro de los invertebrados terrestres. Hablando particularmente de los erizos, se pueden dividir de manera general en dos grandes grupos, que son los erizos regulares y los erizos irregulares. ¿Con base en qué está hecha esta clasificación o esta división? Los erizos regulares esencialmente tienen una forma esférica o globosa. Las espinas son conspicuas, son fáciles de distinguir, independientemente de que sean largas o sean cortas. Y la boca se encuentra en la parte inferior del cuerpo, apuntando hacia el sustrato, y el ano se encuentra en la región opuesta totalmente a la boca, en la región superior del cuerpo, apuntando hacia la columna de agua. Esta estructura particular entonces les da el hecho también de que mantienen totalmente la simetría pentarradial. Y su alimentación es muy particular porque generalmente son casi omnívoros, tienen preferencia por algas, principalmente frondosas o incrustantes, pero se alimentan de todo lo que haya junto a las algas, es decir, micromoluscos, microcrustáceos y otros organismos, larvas de otros invertebrados, etc. Mientras que los erizos irregulares están más asociados a sustratos suaves, como son arenas o como son lodos. Su cuerpo es más bien ovalado, o en algunos casos es aplanado, como en las galletas de mar, o dólares de arena, como se les conoce en inglés. Y han perdido esa simetría pentarradial evidente. Mantienen reminiscencias de ellas, pero ya no es tan evidente como en los erizos regulares. La otra característica es que las espinas son menos conspicuas, son más delgadas, son más finas y en ocasiones parece que fueran de cristal o inclusive que fueran pelos. Su alimentación también difiere de manera importante de los erizos regulares porque se alimentan mediante la ingesta del sedimento en el cual se encuentran, es decir, de lodos o de arenas, la cual pasa a través de su tracto digestivo y absorben la materia orgánica que se encuentra allí en ese sedimento y posteriormente es expulsada, ¿no? Entonces, eso define la manera en cual los erizos están divididos en los grupos erizos regulares y erizos irregulares. En cuanto a su reproducción, generalmente son organismos que tienen reproducción sexual, no generalmente, más bien todos los erizos tienen reproducción sexual, porque los equinodermos que recurren a la reproducción asexual lo hacen a través de el fraccionar el cuerpo, de dividirlo y entonces regenerar estructuras. En el caso de los erizos de mar, eso no es posible porque su esqueleto precisamente les da una rigidez que no permite esa división, como en el caso de las estrellas o los ofiuros o los pepinos de mar. Entonces, recurren exclusivamente a la reproducción sexual. La mayoría de las especies son dioicas. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen los dos sexos separados, tanto machos como hembras. Sin embargo, también es posible encontrar algunas especies que son hermafroditas. También la mayoría de ellos tienen reproducción o fecundación externa, es decir, liberan los gametos, los óvulos y los espermatozoides hacia la columna de agua, en donde ocurre el encuentro de ambos gametos, la fecundación, el desarrollo embrionario y el desarrollo larvario, que es lo que sigue al embrión cuando las especies tienen un patrón de reproducción indirecto, ¿no? Cuando se habla de un patrón de reproducción temprano indirecto, es decir, después de la fase de embrión, hay una etapa intermedia denominada larva, la cual posee características y funciones muy particulares que solamente son útiles durante esa etapa, pero no aparecen antes, ni son útiles, ni se mantienen después. Eso es una larva. Y posteriormente da origen a un organismo juvenil, el cual básicamente ya es un organismo muy parecido al adulto, solamente que es pequeño, le falta crecer y le falta madurar sexualmente. Otras especies tienen un patrón de reproducción continua,
directa, lo cual implica que no pasan a través del desarrollo de una larva, sino que directamente del embrión surge un juvenil y ese juvenil posteriormente se asienta en el sustrato, crece y da como desarrollo un adulto, y entonces todo el ciclo vuelve a cerrarse a través de nuevo, la reproducción, la liberación de gametos, y entonces ese es el ciclo de manera general de reproducción en los erizos de mar. Ahora, en cuanto a su alimentación, es importante hacer énfasis y remarcar, porque de ahí deriva la importancia que tienen en los ecosistemas en los cuales habitan. Los erizos regulares, ya había mencionado un poco, se alimentan generalmente de algas, ya sean algas frondosas o algas incrustantes que se encuentran formando carpetas sobre el sustrato o sobre la superficie, y eso lo hacen raspando a través de 5 dientes muy fuertes con los cuales están dotados, pero más importantemente estos 5 dientes están asociados a una estructura muy sólida de forma piramidal denominada linterna de Aristóteles. Esta estructura recibe este nombre porque precisamente el filósofo griego Aristóteles la describió hace muchos siglos. Y consiste en 40 piezas esqueléticas muy fuertemente ligadas, asociadas con 60 músculos que la sostienen de manera sólida y la anclan hacia el resto del esqueleto, y toda esa estructura al final es evidente en 5 dientes que son protráctiles. Eso significa que esos dientes pueden ser extendidos afuera de la boca del erizo y pueden alcanzar alimento en zonas donde no alcanzaría si solamente estuvieran pegados a la boca, ¿no? Entonces los pueden extender, se alimentan y obviamente también son retráctiles, es decir, los jalan y se pueden guardar totalmente dentro de la boca. Entonces los erizos regulares se mantienen alimentando constantemente, ya sea ramoneando sobre las algas o raspando sobre el sustrato y alimentándose de lo que hay allí. En el caso de los erizos irregulares, ya había mencionado anteriormente que se alimentan a través de la ingestión del sedimento donde se encuentran, y entonces continuamente están pasando lodo o arena, dependiendo de dónde vivan, a través de su tracto digestivo, y continuamente están desechándolo, y entonces ayudan a mantener el sedimento en el cual se encuentran oxigenado y en constante movimiento, es decir, los nutrientes que llegan a ese sedimento no se quedan permanentemente allí y se pierde su disponibilidad hacia el resto de la comunidad marina, sino que a través de esa actividad, debido a que son organismos relativamente grandes en el bentos, mantienen en constante movimiento y resuspensión estos sedimentos o esta materia orgánica que se encuentra en el sedimento, y entonces la ponen a disponibilidad nuevamente a los otros organismos, al mismo tiempo que ayudan a la oxigenación del sustrato en el cual se encuentran. Entonces, debido a su alimentación, básicamente tienen una importancia ecológica muy fuerte. En el caso de los erizos regulares, generalmente se encuentran asociados, son poblaciones muy abundantes en ecosistemas muy importantes como los arrecifes de coral. En los arrecifes de coral, los erizos se encuentran constantemente ramoneando sobre las algas, y eso permite entonces que ejerzan un control fuerte sobre toda la comunidad de algas, las cuales también son competidores muy fuertes que en ocasiones pueden llegar a superar al coral porque compiten por espacio, por asentamiento, por nutrientes, inclusive por luz, y entonces si las algas no fueran controladas, podrían en algún momento llegar a superar la competencia del coral, y entonces el arrecife de coral se vería amenazado. Sin embargo, como las poblaciones de erizos se mantienen constantemente alimentándose, mantienen el control sobre esas comunidades de algas. Sin embargo, había hablado de la estructura particular que poseen, que es la linterna de Aristóteles, y los dientes, que son muy poderosos y son muy fuertes, y además siguen manteniendo una característica muy importante de los equinodermos, que es la autotomía
y la regeneración. Es decir, cuando un equinodermo pierde una parte o una estructura de su cuerpo, puede regenerarla, inclusive puede desprenderse de esa estructura a voluntad, como en el caso de las lagartijas, por ejemplo, en los organismos terrestres, cuando se ven amenazadas o son atacadas por un depredador, se desprenden de la cola continúa moviéndose y entonces el depredador se distrae con la cola y la lagartija puede escapar. En el caso de los equinodermos funciona más o menos similar. Pueden desprenderse de un brazo, por ejemplo, el cual continúa moviéndose y entonces los depredadores se concentran en el brazo y la estrella de mar o el ofiuro puede escapar. Los erizos de mar siguen manteniendo esta característica en sus dientes. Entonces los dientes, obviamente, como siempre están raspando sobre estructuras duras como rocas o como el esqueleto de coral, se van erosionando los mismos dientes y se van rompiendo. Sin embargo, eso no es mucho problema porque los dientes se regeneran muy rápido y entonces siempre tiene un suministro de dientes disponibles para mantenerse alimentando constantemente. Ahora, este tipo de alimentación es muy fuerte y obviamente provoca erosión en la estructura del coral. Y entonces, como el erizo se va alimentando, va erosionando y va eliminando esqueleto del coral. Y sin importar si es coral vivo o es coral muerto, remueve, destruye, por así decirlo, esqueleto y eso provoca erosión en el coral. Sin embargo, hay un equilibrio muy importante en las comunidades arrecifales, en las comunidades de arrecifes coralinos. El coral continuamente crece también y su crecimiento se mide a través de la diferencia que hay entre la acreción, que es cuánto carbonato de calcio agrega como esqueleto, y cuánto carbonato de calcio pierde por erosión. Y entonces, si las cuentas dan números positivos, el coral está saludable y está creciendo. Mientras las tasas de acreción del coral se mantengan por encima de las tasas de erosión, en este caso de bioerosión, porque es un organismo vivo el que está erosionando el esqueleto, mientras las tasas de acreción se mantengan superiores a las de erosión, no significa mucho problema para los arrecifes porque el coral sigue creciendo. Sin embargo, cuando hay algunas características ambientales que hacen que las poblaciones de erizos se reproduzcan demasiado, sean muy abundantes, entonces la erosión que provocan los erizos supera a la acreción del coral y entonces el nivel de erosión o de bioerosión en el arrecife es crítico y entonces sí, el coral empieza a perder estructura y empieza a haber daños a la comunidad por una sobrepoblación de erizos. Ahora, si las poblaciones de erizos disminuyen demasiado, es decir, hay muy pocos individuos, el control que ejercían sobre las algas empieza a perderse y entonces las algas empiezan a ganar la batalla y empiezan a superar al coral e inclusive en algunas ocasiones pueden llegar a desplazar al coral en su función en el ecosistema y entonces pasan de ser ecosistemas dominados por corales a ecosistemas dominados por algas. Y esto trae como consecuencia principalmente pérdida de biodiversidad en el arrecife. Y entonces, si nosotros vemos esto, es muy importante que las poblaciones de los erizos, sobre todo en los arrecifes coralinos, se mantengan en tamaños estables, es decir, que no sean ni demasiado abundantes ni demasiado escasos. Entonces, es muy importante el entender que las poblaciones de erizos de mar deben de tener un tamaño adecuado y controlado en los arrecifes coralinos, ni ser demasiado abundantes, ni ser demasiado escasas, porque en cualquiera de los dos casos afectan de manera importante al arrecife y en consecuencia a toda la biodiversidad asociada con estos arrecifes. Entonces, eso le confiere importancia ecológica muy fuerte a los grupos de erizos de mar, tanto a los regulares como a los irregulares. Sin embargo, hay otras características que también lo hacen importante. Por ejemplo, la mayor parte de los datos o de la información o el conocimiento que hay acerca del desarrollo temprano de los animales, es decir, del desarrollo embrionario,
de los patrones a través de los cuales las células se dividen y se van multiplicando, o los patrones de formación de blástula o los patrones de formación de gástrula, se obtuvieron a través de experimentos que se realizaron con gametos de erizos de mar. Es decir, desde los primeros experimentos, los primeros estudios, el organismo o los organismos con los cuales se realizaron estos experimentos fueron especies de erizos de mar, porque ya había mencionado antes, son muy conspicuas y abundantes en las comunidades marinas, entonces es relativamente fácil acceder a ellos. Por otro lado, hay especies que poseen espinas que son muy agudas y pueden ser peligrosas, pero hay especies que poseen espinas que son relativamente inocuas. Entonces son fáciles de obtener, fáciles de manipular, producen gametos, específicamente óvulos, que son de tamaño relativamente grande y son transparentes. El inducirlos a que liberen esos gametos es relativamente fácil, y el hacer que ocurra la fecundación in vitro, es decir, en condiciones de laboratorio, también es fácil. Entonces, lo más fácil en tiempos anteriores o pasados fue obtener gametos de erizos de mar, inducir al desove, a la fecundación, y luego ver qué ocurría con el desarrollo de los embriones. Además, los embriones son muy transparentes, como podemos ver en el video, es video corto que tengo aquí en la presentación, y es muy fácil de distinguir cómo van ocurriendo los patrones de división de las células. Entonces, mucho de lo que debemos del conocimiento acerca del desarrollo embrionario o el desarrollo temprano o los patrones de segmentación o de gastrulación se debe a experimentos que se hicieron con erizos de mar. Entonces eso les confiere una importancia científica muy grande dentro de todo el ámbito del desarrollo temprano. También las especies de erizo de mar, algunas de ellas han sido utilizadas como alimento desde tiempos antiguos. Podríamos preguntarnos qué se puede comer del erizo de mar, ¿no? Finalmente eso es una bola dura compuesta de espinas, y si la abrimos está adentro, pues la mayor parte es fluido, ¿no? Es agua que entró al sistema y que está funcionando. Sin embargo, la parte que se utiliza como alimento de los erizos de mar son las gónadas, es decir, las estructuras reproductivas, que en términos coloquiales se denominaría la hueva, por ejemplo, en el caso de los peces, ¿no? Las gónadas han sido consideradas como alimento muy particular o muy fino, principalmente en los países asiáticos desde tiempos inmemoriales. Y eso propició que en siglos más recientes, particularmente a partir del siglo pasado, hubiera explotación de poblaciones de erizos en zonas muy particulares que los ha llevado prácticamente a la extinción. Afortunadamente, posteriormente se empezaron a hacer trabajos y estudios de acuacultura. Los erizos también son relativamente fáciles de cultivar si mantenemos las condiciones adecuadas, y actualmente hay todo un sistema fuerte de producción de gónadas de erizo a través de acuacultura, y esto genera ganancias de millones de dólares al año y producción de millones o miles de toneladas de gónada de erizo, que básicamente se exporta hacia países asiáticos, y entonces genera pesquerías muy importantes, inclusive en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, si consideramos todas estas cuestiones, el grupo de los erizos de mar es muy importante y ha estado acompañándonos en nuestro desarrollo como sociedad desde tiempos inmemoriales. Ya había mencionado que Aristóteles describió, era tan importante el erizo de mar dentro de todo lo que observaba, dentro de la sociedad, inclusive dentro de la alimentación, que Aristóteles describió el aparato masticador del erizo de mar. De ahí recibe su nombre, ¿no? de linterna de Aristóteles. En cuanto a investigaciones que se están realizando actualmente, van en distintos campos. En cuanto a la taxonomía y a la ecología, ya se ha recorrido un buen tramo. Sin embargo, hay muchas cosas todavía por descubrir acerca de estos organismos. Hay especies que se están identificando todavía, hay especies que se están revisando o evaluando su posición dentro de los distintos grupos taxonómicos en el filum Echinodermata.
Y hay relaciones importantes que también establecen los erizos con otros grupos de invertebrados y de vertebrados que se están todavía descubriendo, se están evaluando y se están caracterizando para conocer mejor el ambiente marino y las relaciones que se establecen entre los organismos. Por otro lado, en tiempos más recientes se comenzó a indagar más sobre las propiedades que tienen particularmente los óvulos de los erizos de mar, ya que generalmente están llenos de pigmentos, los cuales tienen propiedades muy particulares, y se ha descubierto que principalmente tienen propiedades antioxidantes. Entonces, en años recientes se ha reforzado más la investigación acerca de la aplicación de estas propiedades, de estos compuestos o moléculas que se encuentran en los huevos de erizos de mar para tratamientos de nutrición celular, por ejemplo, para tratamientos de antioxidantes, para tratamientos de belleza, de salud. Entonces, esa es una de las líneas más recientes de investigación que se han hecho con erizos de mar y que promete tener resultados muy importantes, tanto a nivel de investigación científica como a nivel de aplicación médica o para beneficio de distintas secciones dentro del consumo de los humanos, ¿no? Otra parte muy importante, u otra línea muy importante en la cual se ha hecho investigación también desde hace ya algunas décadas en los erizos de mar, es acerca del efecto que tienen variaciones importantes en las características ambientales, como la temperatura, en el desarrollo temprano. Es decir, cómo ha afectado el incremento de la temperatura en la fecundación de los gametos, en el desarrollo de los embriones y en la supervivencia de larvas principalmente. Y más recientemente se han realizado investigaciones que evalúan la combinación de la temperatura alta y el pH bajo, es decir, la acidificación del agua de mar y su efecto en conjunto sobre estas etapas de desarrollo temprano. Y cosas muy importantes o muy interesantes han surgido de allí porque las especies han respondido de manera diferente a estas características oceanográficas. Inclusive han respondido de manera diferente a cuando se someten al efecto de un estresor separado y del otro estresor separado a cuando se unen. Entonces, todavía queda mucho por investigar a este respecto porque hay que ver cómo responden las distintas especies. Inclusive la mayor parte de los estudios se han enfocado en zonas templadas o en zonas subtropicales y muy poco se ha hecho en especies de regiones tropicales. Entonces, en la Universidad del Mar somos pioneros en investigar el efecto de la temperatura y recientemente también de la acidificación del océano en especies tropicales del Pacífico, de erizos de mar. Y queda todavía mucho por investigar a este respecto. Bien, en el contexto de las investigaciones que mencioné al final, los resultados han mostrado que no existe un patrón particular en la manera en que las poblaciones han respondido a los cambios importantes en estas condiciones ambientales, ya que prácticamente cada población ha respondido a su manera, dependiendo de las particularidades del hábitat donde se encuentra y la especie de la cual se trate. Esto me lleva hacia una reflexión final, ya que si no hemos sido capaces de predecir la manera en la cual las especies responderán a la degradación del hábitat que estamos provocando, tampoco seremos capaces de establecer las estrategias efectivas para garantizar la protección, la permanencia y la supervivencia de estas especies, incluida nuestra propia especie. Entonces, lo único que nos queda es hacer algo al respecto para tratar de detener o al menos ralentizar este cambio que estamos provocando en las condiciones ambientales a nivel de ecosistema planetario. Al respecto existen diversas propuestas
que van desde niveles muy locales o personales hasta niveles más amplios, como la organización de gobiernos de distintos países o la propuesta de legislación que se aplique a nivel de gobiernos particulares o a nivel global. Y estas acciones pueden tener o no un efecto importante. Sin embargo, yo considero que la manera más contundente en la cual podemos detener esta acelerada degradación del ambiente que estamos provocando se encuentra en cada uno de nosotros, porque directamente va a la raíz de todos los problemas que nos han llevado a esta crisis ambiental, y que es la irresponsabilidad de nuestros hábitos de consumo. No podemos pedirle a las empresas o a las industrias que dejen de emitir dióxido de carbono a la atmósfera, no podemos permitirles que dejen de generar residuos, no podemos exigirles que dejen de producir basura, que dejen de usar, abusar y contaminar el agua, si al mismo tiempo les estamos exigiendo con nuestra demanda que satisfagan las necesidades que a diario nos impone la vida cotidiana de acuerdo a nuestros hábitos de consumo. Porque básicamente la manera en la cual cotidianamente nosotros consumimos bienes, servicios, productos, establecen una demanda muy fuerte, y eso a su vez produce que las empresas o las industrias crezcan de manera desmesurada en consecuencia a costa del ambiente. Al respecto, la manera en la cual nosotros podemos tomar esta acción de manera personal tiene un poco que ver con la filosofía del minimalismo, que yo creo que no está tan mal ni está tan errada, porque no se trata de cambiar y volver a vivir como cavernícolas o como indigentes, sino esencialmente se trata de meditar y de razonar un poco antes de solicitar o antes de adquirir un bien, un servicio o un producto. Y esa meditación va en el sentido de que este producto que voy a adquirir, este objeto que me voy a colgar encima, realmente va a tener un efecto significativo en mi bienestar, realmente se va a reflejar en que mejore la calidad de mi existencia. Si no es así, entonces ese producto en realidad no es necesario, sino es accesorio. Y si hacemos esta pequeña meditación cada vez que nosotros pensamos adquirir algo, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de las veces que consumimos son productos accesorios y no realmente satisfactores de nuestras necesidades básicas. Es al mismo tiempo fácil y difícil tomar esta conducta y tomar esta acción. Es fácil porque no costaría mucho el meditar cada vez que vamos a adquirir algo, pero al mismo tiempo es difícil porque implica un cambio importante en nuestra mentalidad, un cambio radical en la manera en cómo vemos nuestra relación con el resto de la sociedad, en la manera en cómo vemos el estatus en el que nos encontramos, en la manera en cómo seguimos iconos y patrones establecidos, y eso es más difícil de lograr. Sin embargo, si nosotros lo hacemos personalmente, se va a ver reflejado en un cambio importante en nuestro entorno inmediato. Y ese cambio es pequeño, pero si eso lo hacemos miles o millones de individuos a nivel global, entonces esa suma de pequeños cambios se va a reflejar en un cambio significativo a nivel global, en beneficio de todas esas especies que actualmente se encuentran amenazadas. Actualmente existen alrededor de 1.400 especies de erizos de mar distribuidos en todo el planeta, y en cada hábitat particular en el que se encuentra cada especie cumple una función importante, inclusive después de la muerte, porque las sales o los minerales que el erizo sintetizó o tomó de la columna de agua y la integró a su esqueleto, cuando mueren se ponen a disposición otra vez de los demás integrantes de la comunidad.
Sabiendo eso, entonces yo creo que ahora podremos tener 1400 razones más para actuar y tratar de detener la desaparición acelerada de todas las especies que nos acompañan en nuestro viaje a través del universo a bordo de este planeta. Entonces, nosotros no fuimos responsables de que esas especies aparecieran en el planeta, pero sí somos responsables de que actualmente estén desapareciendo a un ritmo acelerado. Entonces yo creo que es tiempo de que hagamos algo para detener esa desaparición masiva de especies.